Ya parece las 10, 11 de la noche. Te pido que si me gustas acompañar en tu Biblia, vamos a estar leyendo el capítulo de Josué, capítulo 1 del libro de Josué, para que lo vayas buscando. Y antes de empezar con esta lectura, me gustaría que me acompañaras a poner este tiempo, esta palabra en las manos de Dios. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, de poder compartir lo que tú has hablado a mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que hable a través de mí, que toda palabra que salga de mi boca sea con un propósito, que pueda llegar al corazón que la necesita. Te pido, Padre, que abras el corazón de cada una de las personas que están en este lugar. Te pido que puedan sellar esta palabra en su corazón, que la podamos compartir más allá de estas cuatro paredes y que sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, si tienes ahí en tu Biblia, o sé que aquí lo van a poner en la pantalla, en el capítulo 1 del libro de Josué, nos habla de la historia cuando Josué toma el lugar de Moisés, de líder, ¿verdad? Porque Moisés murió. Y dice: después de la muerte de Moisés, en el versículo 1, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y si me ponen la primera diapositiva, ¿de qué vamos a hablar hoy? El título dice: Great is His faithfulness. No es para mensaje en inglés, pero su fidelidad es grande, ¿verdad? Y si me ponen la que sigue, por favor. Y vamos a ver la fidelidad de Dios a través de la obediencia.
Y yo antes de empezar con esto, quiero hacerte 3 preguntas. Van a ser varias preguntas, pero te quiero hacer 3 preguntas. ¿Obedecer a Dios es difícil? ¿Se te ha hecho difícil obedecer a Dios en sus principios? ¿Es más fácil hacer lo que tú quieres? Y la respuesta, al menos te comparto la mía, es sí, sí y sí. ¿Es difícil obedecer a Dios? Creo que sí. ¿Se te ha hecho alguna vez difícil obedecer los principios de Dios? Sí. ¿Es más fácil hacer lo que uno quiere? Sí. Pero podemos ver la fidelidad de Dios a través de las historias que están en la Biblia. Y yo creo que empezando con Josué, cuando leemos este primer capítulo, se siente como que Dios le está dando como que de esas, el entrenador le está dando a su equipo una plática porque vamos a salir, vamos a ganar el juego y algo así, ¿no? Hey, ahora te toca, tú le vas a dar, tú eres, yo voy a estar contigo y obedece. Pero yo creo que fue difícil para Josué. ¿Por qué? Porque Josué no estaba tomando el lugar de cualquier persona. Estaba tomando el lugar de Moisés. Estaba tomando el lugar de líder. Donde Moisés estaba. Moisés, los que conocen la historia de Moisés sacó el pueblo de Israel de Egipto. A través de Moisés, Dios hizo grandes milagros. Entonces, quieras que no, cuando te dan a liderar algo o estás a cargo de algo, hay una expectativa de la gente, ¿verdad? Entonces, creo que eso es un poco de presión. Y luego aparte, la primera misión de Josué es: vas a ir a tomar una tierra, vas a ir a pelear, vas a ir a tomar la tierra donde está llena de otras naciones, donde están más grandes que tú, donde están las ciudades fortificadas. Es lo que te toca hacer. Y luego aparte tienes que liderar, guiar, tanto en batalla como en lo que Dios le dice, lo que yo te vaya diciendo, a millones de personas. Yo creo que yo me imaginé en este pasaje, me lo pongo aquí en la actualidad. Yo creo que si el pastor, o digamos, pasa algo y dice el pastor: ¿sabes qué, Carlos? Ahora tú vas a ser el pastor. A ti te toca guiar a más de 200 personas en las batallas de su vida, dar consejo, todo lo que viene. O, ¿sabes qué, Alex? Tú eres mi yerno, a ti te toca, pues, espérame, ¿cómo? Mira, cuando me dieron mi primera promoción en un trabajo y me dieron una posición de manejador, me dijeron: aquí están 45 personas a tu mando. Aquí están 45 personas a las que tú tienes que manejar. Por algo casi ya no tengo pelo, pero fue algo realmente, obviamente una de mis mayores motivaciones en ese momento era pues que me iban a pagar más. Pero cuando entro a esta nueva posición, una de las cosas más difíciles y nuevas, nunca había sido manejador, nunca había tomado una posición de líder en un trabajo, es: aquí están 45 personas, esto es tu equipo, son 3 diferentes líneas de producción, diferentes componentes. Y en un mes das evaluaciones del año a todos. Oye, pero es que yo no conozco a esta gente, te toca. Entonces, para mí fue muy difícil y yo me pongo en el lugar de Josué y creo que fue difícil, pero Josué dijo: yo voy a obedecerlos, todo lo que Moisés dejó escrito, que fue de parte de Dios, toda la palabra que fue de parte de Dios. Y dice en la Biblia, aquí en este pasaje,
que meditemos en la palabra, que tenemos que obedecer y que si obedecemos, Dios va a estar con nosotros en todo momento. Y te puedo dar otros ejemplos como José, el padre terrenal de Jesús. Creo que en la historia nos cuenta que ellos estaban comprometidos, todavía no estaban casados. Pero en aquel entonces el compromiso de, pues, nos vamos a casar, era yo lo veo como que el compromiso en aquel entonces era como el matrimonio hoy en día. Esa era la importancia, lo que se le daba, el lugar que se le daba solamente el compromiso. Y que venga María y diga, oye, ¿sabes qué? Pues estoy embarazada. Y José, sabiendo que, oye, nosotros no hemos tenido intimidad y estás embarazada, y José quiere, ¿sabes qué? Pues voy a hacerlo de una manera discreta, pero me voy a ir. Y un ángel viene y habla con José. Y aunque sé que tal vez José pudo haber dicho, ok, pues es un ángel y yo sé que viene de Dios, pero también pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues mándame más señales, mándame otros 5 ángeles o 10 o 20 que me vengan a decir que aquí me tengo que quedar. Porque no va a ser fácil. Sin embargo, José obedeció. Y que te puedo dar otro ejemplo, que es el ejemplo más, el mejor ejemplo para esto. Jesús. En la Biblia nos dice que Jesús decía, si no tengo que pasar por esto, Padre, pues mejor no paso por esto. Pero pues, que se haga tu voluntad y no la mía. Y Jesús no iba a hacer cualquier cosa. Jesús iba a morir por todos nuestros pecados y sabía lo que iba a pasar. Creo que fue difícil. En la Biblia nos cuenta que él tenía temor. Y no tenía temor tanto por lo que iba a sufrir, pero la ira de su padre, porque él iba a limpiar los pecados de toda la humanidad. Entonces, creo que, y cuando digo de la fidelidad de Dios, es revelada, es palpable, es experimentada a través de la obediencia, podemos ver que Josué fue bendecido, hubo milagros, tomaron la tierra prometida y la historia se desenlaza. José fue obediente aunque él no quería hacerlo, aunque fue difícil, pero Jesús tuvo un padre. Jesús creció. Jesús fue protegido, fue enseñado y Jesús murió por nosotros. Ahora por Jesús, porque él, aunque fue difícil, sería difícil obedecer y sabes que no es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero ir a morir por la humanidad y para ver si me quieren aceptar. Porque es una opción, ¿verdad? Pero gracias a que él no, a pesar de lo difícil que fuera la tarea, a pesar de lo difícil que fue lo que Dios le había encomendado, Jesús decidió obedecer. Y la fidelidad de su obediencia la vemos nosotros al obtener el regalo de salvación. Y segunda pregunta, porque sé que se podría acabar aquí y decir, ¿sabes qué? ¿Quieres la fidelidad de Dios? Sé obediente. Pero me gustaría darte un poco más de las bendiciones. O sea, ¿por qué obedecer a Dios? La obediencia trae bendiciones, como protección, victoria sobre los enemigos, prosperidad en el trabajo, bendiciones para la familia. Y yo aquí separé
lo que son bendiciones espirituales y bendiciones temporales o prácticas. Algunas de las bendiciones espirituales y personales es la fortaleza y el conocimiento. La obediencia proporciona inteligencia y sabiduría para vivir. ¿Por qué? Porque tú al obedecer la palabra de Dios vas a ir aprendiendo a través de la obediencia qué es lo que tienes que hacer en la vida, qué es lo que tienes que hacer en las situaciones que se te van presentando. Fortalece nuestra relación con Dios, nos da paz, nos da gozo, protección contra peligros y errores, y sobre todo, y lo más importante, nos da vida eterna, porque si obedecemos a Dios, terminamos la carrera, que es lo que creo yo es el deseo de todos. Ahora, bendiciones temporales. Dios nos habla de una prosperidad material. Cuando habla de los diezmos, cuando habla de las ofrendas, cuando habla de es mejor dar que recibir. ¿Qué es lo que trae? O sea, lo que siembras, cosechas. Y así como das, se te dará a ti. Entonces, habla sobre victorias sobre los enemigos, protección y bendiciones familiares, ¿verdad? Sabemos que al obedecer la palabra de Dios con nuestros hijos, hay bendición. Ellos son nuestra herencia, y Dios va a pedir cuentas a mí, no a mi esposa, a mí, sobre mi esposa y sobre mis hijos. Y si yo obedezco, yo podré llegar y decir, si digamos no traje a nadie a la congregación, pero aquí están mis hijos y tendremos morada, ¿verdad? Y la última pregunta que te quiero hacer, porque esto es algo personal, es: ¿quieres conocer a Dios y su fidelidad? Esta es la última pregunta que te voy a hacer, y te voy a platicar un poquito de algo. Pero si quieres conocer a Dios y su fidelidad y el cómo, si tu respuesta es sí, y te puedo decir el cómo conocer la fidelidad de Dios es: obedece a Dios. Mira, te quiero platicar rápidamente de algo de mi vida, una pequeña parte de mi testimonio. Cuando yo llego a esta congregación, yo llego totalmente una persona soberbia, una persona ciega, que no podía ver más allá de lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer y lo que yo pienso es lo que es, y es lo mejor. No podía escuchar ni a mis padres, ni a nadie mayor o nadie. O sea, mi sabiduría era suficiente. Y en la Biblia nos enseña que es mejor confiar en lo que dice la palabra de Dios que en nuestra propia sabiduría. Entonces, cuando llego a esta congregación, Dios le da la sabiduría a nuestro pastor para atravesar todo eso, mi soberbia, la dureza de mi corazón. Pero algo que a mí me marcó mucho, y donde yo decidí probar a Dios, porque es cuando en Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. En ese momento yo no necesitaba, pero yo deseaba una familia. Deseaba un mejor trabajo. Deseaba tener un propósito. Deseaba estar bien. Y cuando llego a la congregación y veo, me enseñan este versículo, yo tomé la decisión de creer. Yo tomé la decisión de decir: ok, entonces, ¿qué pasa? Empiezo a servir, vengo al llamado primero, empiezo a ir a los talleres, porque hay que instruirnos para no perecer,
para que no tengamos, para no perecer por falta de conocimiento, como dice la Biblia. Empiezo a servir. Lo primero que yo hice en esta congregación es abrir la puerta. Eso fue lo primero que hice. Y ahí estuvo un buen rato abriendo la puerta. Y con el tiempo me casé. Y a la hora de casarme, Dios me da esa promoción que les cuento, que me dicen, aquí están 45 personas. Cuando yo nunca había sido manejador, cuando yo nunca había hecho nada parecido, y yo dije, sí, yo le entro. Y luego, por 2 años, estamos bien, disfrutando la vida, sirviendo a Dios, finanzas estables. Y pasa COVID. Llega COVID y me desemplean. Pero antes de que me den la noticia que pues ya no voy a tener trabajo, nos enteramos que estamos embarazados. Y me enfermo, me da COVID. Y mientras estoy en la casa me hablan para decirme que ya no vas a tener trabajo. Pero todavía tienes que trabajar hasta, se fue como en junio, y todavía tienes que trabajar hasta finales de julio. Y yo regresé al trabajo y seguí trabajando, seguí echándole ganas. Y nunca perdimos la paz, porque confiábamos en que Dios tenía un plan. Y mira, teníamos, pues nuestras finanzas iban a ser afectadas. Y luego, nuestro primer hijo, ese es cuando nació Isaac. Isaac tiene ese nombre porque, a pesar de todo el caos que estaba pasando en ese año, Isaac significa una razón de alegría, una razón de sonreír, la alegría de Dios. Y a pesar de toda la adversidad que se veía, Dios, nosotros estábamos contentos porque íbamos a tener un varón. Y desde que nace Isaac a que yo consiga un buen trabajo estable, pasa alrededor de 1 año y medio. Y durante ese año y medio, Dios estuvo con nosotros, tanto financieramente, tanto en nuestra relación con nuestro hijo. No es fácil ser padre, no es algo que nacemos sabiendo y que una vez que nazca se va a activar ese conocimiento. No sabes nada, bueno, al menos así yo me sentí, pero Dios fue fiel. Pero durante todo ese proceso nosotros seguimos sirviendo. Seguimos viniendo aquí a la congregación, y de lo que entraba a la casa se daba un diezmo. Nunca faltó ese diezmo, nunca faltó una ofrenda, nunca faltó se necesita ayuda para hacer esto. No. ¿Por qué? Porque Dios, cuando yo vine a esta congregación y mi deseo más grande era tener una familia, Dios me dijo, tú encárgate de mis cosas y yo me encargo de las tuyas. Y como Dios cumplió eso para mí, no puedo desobedecer lo que dicen tus principios, porque te agradezco todo lo que has hecho por mí. Y en varios meses, nosotros en la cuenta había 0. Y al siguiente día se necesitaban $1,000 para la renta. Y llegamos a un punto donde, bueno, pues vamos a tener que hablar y decir, espéranos un día o 2 días a ver qué hago. Y fueron más de una ocasión donde tanto un día antes o en la noche llegaban esos $1,000. Nunca pedimos prestado, porque en la palabra Dios dice que el que pide prestado es esclavo
del que le ha prestado. Y nosotros no somos esclavos, no fuimos creados para ser esclavos de nadie. Entonces consigo un buen trabajo, pero ese trabajo es fuera de la ciudad. Y es difícil un trabajo fuera de la ciudad. Y consigo ese trabajo y yo creo que a los pocos meses o medio año nos volvemos a embarazar. Y llega un momento en la vida donde mi esposa está pasando por un momento difícil porque está sola. Mi hijo tiene 2 años y pues, está experimentando, está descubriendo. Ella está embarazada, está pasando por los achaques de los embarazos, que todos son diferentes, y está sola. Y pasa que tenemos un pequeño susto donde ella sangra. Y gracias a Dios, aquí yo estaba en ese momento. Y volvemos a lo mismo, nunca dejamos de servir. Y fue un momento muy difícil porque yo me tenía que ir a trabajar y la tenía que dejar sola a ella cuando eso acaba de pasar. Y nada más le dieron reposo. Y todo estuvo bien. Ahí está la niña. Y lo que yo le pedí a Dios es, yo necesito un trabajo en casa. Y yo sé que este trabajo es bueno y yo sé que tú me lo has dado, pero yo necesito un trabajo en casa. Quiero estar con mi familia, quiero ayudarle a mi esposa. Cuando yo venía, regresaba, lo que se podía, se servía. Y aunque estaba ganando muy bien, siempre estaba el diezmo. Siempre estaba la ofrenda, siempre para lo que se necesitara. En obediencia, no porque puedo hoy y tal vez mañana no, en obediencia, sin importar. Fue algo que se me enseñó desde muy pequeño y por mucho tiempo fue muy fácil, pero cuando no tienes para la renta o cuando dices, ¿sabes qué? Yo necesito $2,000 para los gastos del mes, pero de esos $2,000 tengo que quitar el 10%. Dices, pues no, ¿por qué no la voy a hacer? Pero para nosotros nunca fue una cuestión de, pues a ver, el otro mes le doy, el otro mes repongo. No, siempre fue de lo que entra, se separa para la obra de Dios, porque para eso es. Y llega un momento donde recibo una llamada y se abre una oportunidad de trabajo aquí. Pero resulta que pues es mucho menos la paga. Y yo digo, ¿sabes qué? Pues ahí nos ajustaremos, vamos a tener que ajustar y vamos a tener que hacer algunos cambios en nuestro estilo de vida, pero sí la hacemos. Entonces regreso a casa. Y es un poco difícil, ¿por qué? Porque regreso a casa y es un ajuste y es volver a administrarte y pasan 2 años. 2 años trabajando en esta compañía donde estoy y tratando de tener una mejor posición, de ganar mejor, tratando. Y Dios, sé que Él me dijo en su manera, tú sé fiel, tú sigue obedeciendo. Y como todos saben, porque pues aquí todos me vieron, yo me lastimé o tuve un accidente, tuve un problema con la rodilla y estuve 3 meses fuera del trabajo. Y en esos 3 meses, durante ese tiempo, se abre una oportunidad de una promoción, ¿verdad? En mi trabajo, pero pues no estoy ahí. Y me acuerdo que me hablaban y me decían, oye, ¿sí vas a regresar? Y yo, sí, pues nada más estoy de que pueda caminar bien. Y para mí nunca lo vi de esa manera hasta que nos detuvimos a verlo. Pero literal, Dios hizo que esa promoción no se diera a nadie o no
se abría la oportunidad para nadie hasta que yo regresara. Cuando yo regreso, dan la oportunidad de que los que quieran aplicar. Pero eso estaba queriéndose hacer desde que yo me accidenté. Entonces regreso, ¿sabes qué? Se abrió la oportunidad, todos ahí en la compañía, todos podemos aplicar. Aplicamos, tenemos entrevista y Dios me da la posición. Y en algún momento alguien mencionó o me dijo, oye, pues estuviste fuera 3 meses, regresas y te promueven. O sea, ¿cómo funciona eso? Yo no sé. Pero he sido fiel. He obedecido a Dios, no importando lo difícil que pueda ser, no importando lo complicado que se pueda poner en las cosas. Y obviamente en esos 3 meses, y tal vez hablo mucho sobre, o menciono lo del dinero, porque pues es algo que todos necesitamos. En esos 3 meses yo no tenía el mismo sueldo, porque no te pagan lo mismo. Estás deshabilitado. Pero Dios fue fiel. ¿Por qué? Porque obedecimos, tanto como familia, individualmente, obedecimos los principios, obedecimos su palabra, seguimos sirviendo. Y con lo que yo te quiero dejar en esta noche es: yo he conocido a Dios y su fidelidad a través de la obediencia. No hay ninguna otra manera. Yo aprendí todos estos principios de mis padres. Pero llega un momento donde tú estás en tu casa y tú eres el papá, tú eres el proveedor, lo digo como hombre de familia o sea, la cabeza, donde las decisiones las tomas tú. Tu papá y tu mamá están ahí, si todavía los tienes, pero las decisiones las toma uno. Ya somos separados de la casa de papá. Y cuando yo le creo a Dios y lo empiezo a ver, cuando tú empiezas a obedecer, tú empiezas a conocer a Dios. Tú empiezas a ver que Él es fiel. Tú empiezas a ver que su misericordia, que aunque te equivoques, aunque te caigas, Él te levanta. Que Él siempre está, que Él no te deja. Pero hay que obedecer. Y en la Biblia está llena de promesas. Llena de todo tipo: finanzas, administración, negocios, familia, de todo. Y el único o la única condición que Dios te pide es que le obedezcas. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Que es difícil? Claro que es difícil. A veces es difícil, pero escuché o leía una frase que decía: mi peor día con Dios es mucho mejor que mi mejor día sin Dios. Y no hay manera de conocer a Dios sin obedecer. Podemos saber de Él, podemos saber que existe, pero si no obedecemos, nunca le conoceremos a Él y su fidelidad. Y con la pregunta que te dejo, y eso es tu decisión, es: ¿quieres conocer a Dios y su fidelidad? Y lo único que te puedo decir es, de la manera en que se puede lograr, es siendo obediente, obedecer su palabra. Y con esto me gustaría hacer una oración para terminar. Y si gustas acompañarme, Señor, en esta hora yo te pido que nos reveles, que a través de en este momento a mañana que despertemos, ya sea en sueños, ya sea de aquí a la casa, nos reveles en qué hemos desobedecido, en qué tenemos que cambiar, en qué tenemos que empezar a hacer, en qué tenemos que dejar de hacer, en dónde nos tenemos que alinear. Porque dice tu palabra que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que sigamos rectos. Sabemos que es difícil y sabemos que tú sabes que se nos va a hacer difícil, porque no te podemos esconder nada, porque tú sabes lo que va a pasar. Pero te pedimos que nos reveles en nuestra mente y en nuestro corazón
¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer? ¿En qué tenemos que obedecerte? Porque queremos conocer tu fidelidad. Señor, Padre, yo quiero seguir conociéndote más a fondo. Quiero seguir experimentando tu fidelidad. Quiero seguir dando los pasos necesarios para seguir caminando hacia ti en obediencia, porque no hay ninguna otra manera de llegar a la vida eterna, de conocerte, de tener una vida plena sin obedecerte, Señor, sin obedecer tu palabra. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una bonita noche. Que Dios les bendiga.